Todos creen que es una delincuente, pero no saben por lo que sufre. Una nueva alumna había sido transferida, su nombre era Izumi Hiyo, y de inmediato destacó por su aspecto de delincuente. Claro que Kakeru no se dejaría llevar solo por la apariencia, además se sentaría detrás de él, pero digamos que la actitud de Izumi no estaba ayudando. Murmurando en el salón sobre ella, sus compañeras se acercarían para hablarle, con una sonrisa se presentarían y querían curiosear sobre su cabello y vestimenta, pero levantándose de su silla y azotando la puerta, no estaba interesada en hablar con ellas. Riendo, al parecer, solo querían molestar. Interrumpiendo el espectáculo, su amigo le mencionaría a Kakeru que no la tendría fácil al lidiar con Izumi. Interrumpiendo su charla, uno de sus compañeros necesitaba hablar con él, y despidiéndose de su amigo, continuarían con su plática después. Sorprendido, no podía creer que tendría que limpiar los terrenos de la escuela, y es que por un imprevisto era el único disponible para este labor, y no tenía ningún problema, pero necesitaba a alguien para ayudarle, y sin pena le sugerirían a Izumi. Sin darse cuenta que también había sido llamada, en voz baja diría que le daba miedo, y con justa razón. Con la campana del almuerzo sonando, Kakeru saldría con sus amigos, pero al voltear atrás para ver a Izumi, ella simplemente estaba ahí mirando. Y saliendo del aula, Izumi se quedó completamente sola, con su estómago chillando. Con el final de la última clase, Izumi estaba lista para irse, pero en eso Kakeru la detendría, pues tenía trabajo que hacer, y claro que Izumi supo cómo comunicarle su entusiasmo. Llegando al cuarto de limpieza, el profesor los recibiría con alegría, que estaba feliz de que Kakeru le tocara limpiar de nuevo, pero había una discrepancia. Al ver a Izumi se dio cuenta que estaba usando la ropa de invierno, y eso estaba prohibido, además estaba teñida. Y antes de que las cosas escalaran, Kakeru tomaría la escoba y a Izumi para irse a limpiar. Con el fuerte sol del verano, Kakeru estaba limpiando junto a Izumi y pensando cómo podía hablarle. En eso una idea vino a su mente. Hablándole a ella, le lanzaría una mirada como para atravesarlo, pero esto se vio arruinado por el gruñir de su estómago con hambre. Claro, eso interrumpió el momento. E incrédulo, Kakeru preguntaría si acaso no había comido algo durante el almuerzo, y entusiasmado por ayudarla, iría a su mochila en búsqueda de algo. Un pan con mantequilla que había comprado de la cafetería, y estaba feliz de dárselo, pero ella simplemente lo ignoró e insistiendo colmó su paciencia, que dijo no necesitar de su misericordia. Pero en lugar de asustarlo, él diría que era la primera vez que escuchaba su voz. Enojada, lanzaría la escoba mientras tomaba sus cosas y se retiraría, dejando a Kakeru sin saber qué hacer. Ya en la estación del metro, Izumi miraba su celular. Había dos notificaciones de mensaje, una de su tío preguntando a qué hora llegaría, y el otro de una tal Kanako, que decía que debía de estar en el mismo lugar de siempre, sin que huya. Y recuérdalo porque es importante para más adelante. Al otro día durante la limpieza, Kakeru le preguntaría a Izumi si acaso le gustaban los idols coreanos. Confundida y asustada por tal pregunta, es que la otra vez durante clases estaba de metiche y vio el fondo de pantalla que tenía en su celular. Así que preguntando si recomendaba a ese artista, ella no podía creer que había sido descubierta, pero en lugar de gritarle, asentiría lentamente. Feliz, no la dejaría hablar y le preguntaría qué otro artista escuchaba, y respondiendo a su pregunta, Kakeru estaba en éxtasis. Él también amaba el K-pop. Era la primera vez que tenía un amigo con quien compartir su gusto musical. Un poco confundida por esta situación, recordó que tenía un pendiente que cumplir, así que sin continuar la charla, ella se iría, dejando nuevamente a Kakeru con la limpieza. A la mañana siguiente, la clase estaba por comenzar. Izumi aún no había llegado, y con el sonido de la puerta abriéndose, ahí estaba ella, quien estaba completamente llena de heridas. El profesor la regañaría por llegar tarde, pero también estaba preocupado por verla con sus heridas. Es así que sin decir nada iría a su lugar, mientras sus compañeros murmuraban y Kakeru solo guardaba silencio preguntándose qué sucedió. Claro que los rumores no se tardaron, pero tampoco era sorda. Escuchaba cómo hablaban sobre ella y que se había metido en una pelea, y mientras miraba a la nada, Kakeru le saludaría y le preguntaría qué había sucedido, y como una manera tal vez de alegrarle, le preguntaría si estuvo en una pelea y si había ganado o perdido, aunque claro, esto no le cayó bien a Izumi. Con el rechinido de la cancha de básquet, Kakeru demostraba sus buenos dotes para el deporte, y con una maestría de excelencia haría la anotación del triunfo. Felicitándolo por su gran éxito e invitándolo a participar en el club, Kakeru se dedicaría a descansar un poco. Hablando con uno de sus compañeros le mencionarían algo sobre Izumi, y es que él hablaría sin siquiera pensarlo, mencionándole que está coludida con un grupo de delincuentes, se dedican a robar, engañar y pelear, y por este motivo había sido transferida.
Intrigado, preguntaría de dónde sacó esa información, y diciéndole que un amigo se lo contó, Kakeru ya supuso que se trataba de solo un rumor, y sin interés en escuchar los prejuicios de la gente, se iría dejando atrás a su compañero. De nuevo, en la limpieza, Kakeru estaría hablando demasiado sobre sus artistas favoritos, y angustiada Izumi le diría que se callara, pero al abrir mucho la boca, le dolerían sus heridas, y preguntándole si estaba bien, también se disculparía por hablar mucho. Preocupado por ella, le preguntaría si le dolía demasiado y si quería algo para tomar, pero enojada comenzaría a gritarle. No sabía que estaba mal con él, no tenía por qué preocuparse por ella y le molestaba demasiado, pero completamente tranquilo se disculparía. No quería fastidiarla, sabe que son compañeros y pasan mucho tiempo, además comparten pasatiempos y por eso quería poder llevarse bien con ella, así que mirándola con una sonrisa, ella simplemente no pudo responder y con su teléfono vibrando le diría que era increíble. Sorprendido por sus palabras, Kakeru quería saber a lo que se refería, pero Izumi se tenía que ir. De nuevo, le había llegado un mensaje, y antes de irse le advertiría que no debía de juntarse con ella, porque era cierto lo que decían las malas lenguas. Ya de camino, nuevamente tenía dos mensajes, uno de su tío avisándole que llegaría tarde, pero del trabajo, y otro de Kanako, que nuevamente le citaba en el mismo sitio. Ya en el fin de semana, Kakeru intentaba disfrutar de su día libre, pero había algo que no lo dejaba tranquilo. Justo vino para conseguir uno de sus discos de K-pop, pero pensar en las palabras de Izumi no lo dejaban disfrutar de su día. Él no se sentía como Izumi lo había llamado, era un fracasado, y tampoco era tan guapo como lo era Izumi. La verdad es que ella era un poco extraña. Se preguntaba todas esas cosas típicas de cuando conoces a alguien y quería comprender muy dentro de él qué es lo que pasaba con Izumi. Frustrado por no saber, de repente entre toda la multitud vio una cara conocida. Era Izumi y pasmado se pondría de pie de inmediato para seguirla. Es así que siguiéndola de la manera más poco discreta e indecente que podía, se acercaría a ella. Confundido por lo que ahora era, se daría cuenta que Izumi entraría a un edificio. Tomando el elevador, algo de tono recuerdos en Izumi. Hace años, ella estaba tranquila jugando en un arcade. En eso, unas voces llamarían su atención, curiosas por saber su edad. Eran unas chicas. Su nombre de una de ellas era Kanako y querían ver si estaba interesada en jugar juntos. Así que desde entonces comenzaron a hablar con una pequeña Izumi que no tenía muchos amigos. Entonces se formó su amistad, compartieron la secundaria y gracias a ellas había decidido teñir su pelo rubio. Todo era divertido, hasta que algo ocurrió. Llegando al piso correcto, ahí estaban sus amigas, sin ningún tipo de empatía. Kanako le había dicho que llegó tarde. Disculpándose, ella le daría un castigo, 2 bofetadas, uno por cada 5 minutos que se tardó en llegar, y su otra amiga se burlaría porque le había golpeado, aun cuando no se había recuperado. Bueno, lo que le interesaba a ella es que necesitaban más dinero, pero Izumi no tenía más, le dio todo lo que tenía ayer. Sin ningún tipo de remordimiento, le diría que se gastó los 30.000 yenes que le había dado, y su otra amiga sugeriría que entonces extorsionara a su tío para que le diera más. Agachando la cabeza, Izumi preguntaría ¿cuándo pararían? Pero tomándola del pelo, Kanako le diría que pararían hasta que le perdonaran por lo que hizo. Confundida, Izumi no comprendía lo que sus amigas le decían sobre un trabajo de medio tiempo. Con total alegría, Kanako le comentaría que su senpai le había invitado y gracias a lo que hacen, gana hasta 50.000 yenes al día. Pero Izumi no estaba interesada. Aún así la convencieron. Es así que de inmediato llegó su primera tarea, y al verla Izumi sabía que se trataba de una estafa, pero Kanako la intentaría convencer, no había nada de malo, además eran amigas, y mirando a Izumi sabía que algo estaba mal. Es entonces que se dirigió a cumplir con el trabajo. Bajo la intensa lluvia, Izumi tocaría el timbre. Presentándose con las credenciales falsas que le habían dado, la recibirían. Es así que el señor de la tercera edad le agradecería porque a pesar de esta intensa lluvia, ella estaba ahí para ayudarle. Así que extendió su mano para que tomara la tarjeta, e Izumi estaba lista para cerrar su destino. Pero no pudo hacerlo. En la comisaría, el agente hablaba con ella. El anciano no presentaría cargos contra ella, y menos el Estado al ser solo el intento. Este tipo de estafas se había multiplicado mucho, pero ahora quería saber una cosa.
quién era la mente maestra detrás de estos crímenes. Izumi confesó quién había sido y por qué habían sido expulsadas. Disculpándose por lo que sucedió, no le era suficiente a Kanako, que le daría una fuerte patada a Izumi. Estaba furiosa, lo había arruinado todo, arruinó sus vidas, las había traicionado, y a pesar de que Izumi trataba de disculparse, no era suficiente. Estaba furiosa que ella podría continuar con su vida a pesar de que lo arruinó, así que tomó una barra y comenzaría a golpearla. Un golpe, uno tras otro, e intentando detener a su otra amiga porque podría acabar con Izumi, una voz les diría que en realidad era toda su culpa. Kakeru estaba en la ventana, había escuchado todo, y sorprendidos, le ordenaría a Kanako que se detuviera. Sorprendidas por esto, no comprendían quién era aquel chico, pero este no se detendría a presentarse. De inmediato comenzaría a reprenderlas, y es que les diría que todo era su culpa, eran unas criminales que se aprovechaban de Izumi para extorsionarla. Y lo peor es que aún tenían el descaro de preguntar si acaso eran amigas, porque ningún amigo involucraría a los que más quieren en crímenes. Kanako, que solo se sentía frustrada porque Kakeru le decía la verdad, diciéndole que no se entrometiera porque no era un asunto suyo, él intervendría porque Izumi era su amiga. Izumi diría que no era así, aún así Kakeru arrastraría a Izumi para llevarla a casa. Kanako, dándose cuenta que estaban escapando, le diría a sus dos lacayos que fueran por ellos, y mientras preguntaba a Izumi si estaba bien, no tenían tiempo para charlar, ya que los estaban siguiendo. Kakeru se disculparía por lo que estaba por hacer, así que tomando a Izumi la cargaría, y avergonzada por esto, Kakeru decidiría saltar del segundo piso. Confiado y asustada, todo había salido bien gracias a su condición. De verdad, Kakeru estaba loco. Kanako, quien solo se quedó mirando, terminaría rompiendo en llanto junto con su otra amiga, dando fin a lo que alguna vez tuvieron. Dándose un respiro, los había perdido. Bromeando un poco, Kakeru le preguntaría a Izumi si estaba enojada, y claro que lo estaba, porque estaba enojada, porque la exigió, la cargó como princesa, o porque le dolían sus heridas, y enojada le diría que todo. Ya tranquilos y siendo honesto, quería ahora saber algo, y era respecto a que lo llamó increíble. Tenaz como solo podía ser Izumi, le diría que en realidad no era nada romántico, sino simplemente estaba celosa de la vida tan sencilla que llevaba por su ignorancia, y arrepentido por enterarse, le diría que no confiaba en la gente. Había crecido con mucho amor, o esto lo decía con total sarcasmo, pues no sabía nada de eso, solo tiene un breve recuerdo de su madre con un olor a alcohol y perfume barato. Al final la abandonó cuando estaba en tercer año de secundaria. Desde entonces su tío la adoptó. Pudo haber dejado la escuela, pero su tío le insistió que continuara, por eso decidió seguir. No podía negarse, ya que hace mucho por ella. Hablan todos los días, le cocina y se preocupa por ella. Kakeru le mencionaría que seguramente la adoraba. Torciendo los ojos, Izumi se pondría de pie. Diría que se tenía que ir porque tenía hambre. En eso Kakeru le sugeriría que debía de ir a la policía, pero ella diría que no, lo dejaría todo atrás. Además, ya no tenía nada más que ver con sus anteriores amigas. Y sin poder tapar sus moretones, le diría que no se preocupara, pues esto ya no empeoraría gracias a él. Pero antes de irse, quería saber algo, y es cómo llegó al cuarto piso. Además, cómo pudo saltar del segundo, y con total calma y alegría le diría que escaló hasta ahí, ya que su físico es extraordinario. Bien, ahora que lo sabía, se iría, pero no sin antes interrumpirla. Kakeru quería pedirle que mañana se quedara hasta que terminaran de limpiar, y diciéndole con enojo que se callara, retomaría su camino, aunque nuevamente le hablaría para decirle hasta mañana. Esto le trajo nostalgia a Izumi, que estirando su brazo se despedía, dejando atrás a Kakeru. Al otro día, todos en la clase miraban algo extraordinario, pues estaban observando a Izumi y Kakeru a hablar. Con total alegría, le compartió una canción de su artista favorito. Todos estaban perplejos, Kakeru feliz porque le gustaba la canción que le mostró. Izumi tenía una pregunta, y es desde cuándo tenía el derecho para llamarla por su nombre. Con descaro y alegría que caracterizaban a Kakeru, le mencionaría que era porque es más sencillo. Sin poder refutar, aceptaría. Llegando por sorpresa a Sho, le daría los buenos días a Kakeru, y con miedo a Izumi. Sho, curioso por saber lo que escuchaba Izumi, esta no respondería, y Kuryo se le explicaría que tal vez no quería hablar con él porque era una chica tímida. Riendo un poco, la clase estaba por comenzar. Juzgar por la apariencia se le llama prejuicio, por eso es importante conocer a la persona que está atrás, como en esta otra historia.
Gracias a Squilly, Saque, Palmera San, Carión, Antonio, Martín, Kevin y Rey Sarts por unirse al canal. Recuerda que tú también puedes hacerlo abajo del título del video. Muchas gracias por su apoyo.